Bueno, acá estamos en el Archivo Provincial de la Memoria, que en la década del 70 fue la división, se empezó a pensar aquí la división de informaciones o departamento de investigaciones, ¿sí? Se le conoce con diferentes nombres. Esto era, bueno, como la D2, ¿sí? Empezó a funcionar en los 70 para persecución de militantes, gremialistas, estudiantes. Se hacían aquí inteligencia y después fue el espacio que funcionó como centro de detención y tortura en forma clandestina durante el periodo represivo. Teniendo en cuenta que en Córdoba el comienzo de la etapa represiva es en el año 74, a partir del golpe de Estado que da el jefe de policía en ese momento, Navarro, a el gobernador Obregón Cano. Entonces, eso ya marca una forma particular, local, de pensar el estado represivo en Córdoba. ¿Esto estuvo operativo desde ese momento? Claro, esto está abierto aquí desde el año 74 y de antes también. En 74 empezó a funcionar el departamento, en el año 73 empieza a funcionar el departamento, desde antes está el departamento. Está constituido el edificio por 3 casas. Nosotros en todo lo que es el recorrido intentamos no solamente mostrar las marcas de la represión, sino también las marcas de lo que fue históricamente el espacio. Entonces, por eso también es que hay partes donde está descubierto, se han sacado el revoque a fin de mostrar otras marcas, ¿cierto?, que tiene el espacio. Esta que está aquí fue la oficina del jefe de Tejeldín, donde en este momento está una muestra que en realidad se está modificando, justo ahora se está modificando la muestra, que la sala se llama Sala de Scratches, retomando la práctica que realizaba Hijos durante los años 90, cuando no se podían hacer los juicios. Entonces están los nombres de los responsables de esta división. El edificio tiene como una estructura así laberíntica, porque bueno, como son 3 viviendas, se ha ido modificando. Durante la época de la policía se hacían muchas modificaciones. Toda esta parte era la parte clandestina. Actualmente nosotros tenemos, además de los relatos en las paredes, que son relatos de personas que estuvieron detenidas en este lugar, tenemos las salas que en realidad han resignificado todo el espacio. Entonces, por un lado está lo que era en su momento, algunas de estas eran oficinas de sumario. Los relatos son que en general la gente estaba detenida aquí, sin una indiferenciación de espacios, tanto sea para la detención o para la tortura. O sea, todos los patios incluso también funcionaban como espacios de detención. Este era el que se conocía como el patio del medio, y actualmente nosotros acá tenemos en estas 3 salas la sala completa que se llama Sala de Vidas para Ser Contadas, que retoma la vida de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, por un lado en un formato que son los formatos álbum, que arman los familiares o personas conocidas de cada uno de las personas desaparecidas o asesinadas, contando fragmentos de su historia, ¿sí? En general lo que se intenta es contar alguna otra cosa distinta a lo que contaba el Estado en ese proceso de construcción del enemigo durante aquella época. Entonces, aquí están los álbumes, es un espacio que principalmente es visitado por los familiares, y después se trabaja mucho con las escuelas en relación a estos álbumes. Ese es un soporte. Después, el otro soporte que tenemos para pensar a las personas desaparecidas son los objetos, que tenemos, por ejemplo, estos discos que ha dejado, en este caso, la hija Viviana García, de su padre Hugo García, donde aquí las personas ponen algún objeto y suelen tener algún texto. Entonces acá para nosotros es bastante complejo pensar en un lenguaje museológico, o museográfico, pensar mejor dicho la museografía, porque cada familiar le pone el texto que quiere poner para recordar a su familiar o a su ser querido. Entonces tenemos diferentes objetos en esta sala, que algunos están en préstamo, otros han sido donados y otros están como en custodia también. Las personas creen que nosotros de esta forma podemos custodiar el espacio. Y después esta otra parte
Aquí no necesariamente son personas que hayan pasado por lo que fue la D2, sino que están las imágenes de personas desaparecidas o asesinadas en el contexto del Estado represivo, ¿sí?, de Córdoba. Aproximadamente hay unas 600 imágenes, pero son muchos más, ¿no? En Córdoba se calcula que son cerca de 1.000 y 1.100 personas desaparecidas o asesinadas. Esta sala se llama Sala de Exilio, que en realidad la temática del exilio ha sido incorporada recientemente, no hace tanto tiempo, que nosotros la hemos incorporado dentro de una sala, y entonces se cuenta dónde estaban dónde fueron los lugares principales de exilio a partir de historias recogidas en este álbum. Entonces acá las personas pueden pedir al área de comunicación que quieren escribir su historia de exilio, ¿no? Entonces están ahí, digamos, y también el caso del incilio, ¿no?, que en muchos casos fue exiliado en tu país. Sí, exacto. Y bueno, después tenemos acá, lo que era en su momento en el patio chico. Esta era la cocina, ahora hay una pequeña muestra ahí. Y después tenemos estas dos celdas que acá residían dos matrimonios que en su momento fueron catalogados, bueno, hasta el presente incluso, como colaboradores. Para nosotros tomamos la posición que toma la Procuraduría General de la Nación, que considera que toda persona que haya pasado por los centros clandestinos de detención son víctimas del terrorismo de Estado, y además que en el caso, por ejemplo, de quien se conoce como Charlie Moore, que es Carlos Raimundo Moore, que estuvo en esta celda junto con su esposa. Él se fugó en el año 80 y brindó testimonio en la sede del ACNUR en Sao Paulo, en Brasil. Y nosotros lo que tenemos ahí son fragmentos de su testimonio, ¿sí? Bueno, y él siempre nos contaba que nosotros hace poco hemos tomado contacto con él. Después, en esta parte, que esta no está habilitada ahora, es el sótano, ¿sí? Y tenemos el altillo, que en aquel momento lo que se dice que era la armería. Pero desde acá se puede ver, si puedes ver por acá, ahí eso que está al lado es la casa del párroco de la catedral. O sea, eso ya era en aquella época así, es decir que claramente esta era la parte interna, ¿no es cierto?, del centro clandestino de detención. ¿Se comunicaban? No se comunicaban, pero digo, se puede ver que había... por lo menos los gritos los podían escuchar, digamos, están al lado. Eso que está ahí es la casa del sacerdote. Los gritos y las ejecuciones. Todo escuchaban y presenciaban. Sí, acá en general el grupo de lo que constituía la patota de la D2, digamos, han matado gente aquí, pero en general ellos mataban por fuera de este espacio. O sea, aquí han muerto gente resultado de la tortura, Claro. digamos, pero con la intencionalidad de matar, ellos mataban en otro espacio. Después tenemos esta parte que se conoce para los sobrevivientes, se conoce con el nombre de tranvía, porque tenía dos bancos de cemento de lado a lado, entonces daba la sensación de estar como en un tranvía. Y estas son algunas de fotografías que, bueno, no trata de no firmarlas mucho porque en esta parte no se puede entrar máquinas de foto, porque algunas de estas personas están reconociéndose a sí mismas también, ¿no? Entiendo. Pero se puede ver, mira, yo te tapo acá, se puede ver, ves que están las personas vendadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Ese es un acervo nuestro, que es uno de los acervos más grandes que hay en el país de fotografías de detención. Esta es la Sala Blanca, que nosotros le llamamos la Sala Blanca. Nos cuesta un montón pensar cómo llamarla. Era una sala de tortura, según el relato de los sobrevivientes. Nosotros hasta antes de ayer teníamos un televisor
que pasaba imágenes del registro de fotográfico ese que te mostraba, pero antes de ayer nos lo robaron el televisor. Así que lo han sacado por el techo, evidentemente. Y esto es un homenaje permanente a personas desaparecidas o asesinadas por el personal que trabajaba aquí. Hay cerca de 90 personas. Ese está en forma permanente. Y esto en su momento funcionaba como patio, perdón, como baño. Esto debe ser inédito, ¿no? Yo nunca he visto esto que ustedes tienen acá. ¿El acervo fotográfico? No, sí, es único. Esto es lo que era este era un baño, ¿no es cierto? Todavía nosotros esto no lo hemos habilitado de ninguna forma. También hay espacios que verdaderamente cuesta pensarlos desde el punto de vista museológico, ¿no? Y aquí se pasaba a lo que se conocía como el patio de los legales. Entonces esta parte ya era de las personas que quedaban legalizadas, ¿no es cierto? Toda aquella parte de la clandestina, que no era necesariamente de esta forma. Como te digo, el espacio cambió un montón. Se puede ver, hay marcas de celdas que hubo en otra época. Ahora está muy modificado el espacio. Nosotros aquí tenemos lo que se llama el patio de las luces, que tiene esos foquitos que ponemos un foquito por cada nieto. Claro. Esta es la sala de identidad, que es la única sala que no hemos hecho nosotros, sino que digamos, no ha sido pensada por el personal del archivo, sino que fue pensada por abuelas, ¿sí? Esta es la única sala, digamos, que fue pensada por personas de fuera del Archivo Provincial de la Memoria, y están las fotografías de las mujeres cordobesas que se sabe que tenían un embarazo avanzado en el momento de su detención y que se sospecha que esos niños han sido apropiados.